oración pascual. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconoció a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta Eucaristía del domingo de Pascua, ya estamos concluyendo el tercer día del trido pascual y tercer día que es la coronación de todo el trido y de toda la Semana Santa, que es el día de la resurrección. Y la liturgia nos va poniendo de cara a la octava de Pascua, es decir, durante toda una semana, como si fuese un único día, un único domingo, en el que debemos prolongar nuestras alabanzas,
nuestras glorificaciones, nuestras bendiciones a aquel que ha resucitado a Cristo y que en su resurrección, como decía la oración colecta, nos ha abierto el camino y la puerta a la eternidad. Aquello que Adán por el pecado cerró, Cristo por su resurrección nos abrió. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma la palabra y se dirige al pueblo y va a decir: ustedes saben lo que ha ocurrido en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Es decir, ustedes recuerdan, ustedes saben de qué manera Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído bajo el poder del demonio, es decir, bajo el poder de la muerte. Este Jesús que pasó haciendo el bien, ustedes mismos lo han entregado, lo han azotado, lo han crucificado, pero Dios lo ha resucitado al tercer día de entre los muertos. Esto es el núcleo del mensaje que comienzan a predicar y anunciar los apóstoles inmediatamente, porque esto es lo que han recibido de Cristo. Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación, a todo el universo, a todos los hombres, para que se conviertan y así sus pecados sean perdonados, y todos aquellos que se bauticen serán incorporados en el cuerpo de Él. Es lo que conocemos como querigma, y aquello que nos han enseñado cuando de chico íbamos a la catequesis, pero que los grandes debemos profundizar y ahondar nuestra fe en este misterio para enriquecer y fortalecer, y así también nosotros comenzar a dar testimonio de aquel que estaba muerto, ahora vive y es el que nos acompaña. Por eso la antífona del Salmo decía: este es el día que hizo el Señor. El día de ayer por la noche, cuando después de cada lectura con su salmo rezábamos la oración que correspondía, ya sea la de la creación, el sacrificio de Isaac, el cruce por el Mar Rojo, la lectura del profeta Ezequiel, en todo momento la liturgia nos remarcaba que si la creación fue la obra más maravillosa y espectacular que ha hecho Dios, la obra no se podía comparar nunca ni equiparar a la resurrección de Cristo. Así nos fue conduciendo la liturgia hasta llegar al Nuevo Testamento, donde se nos hablaba de la resurrección del Señor como culmen de todo lo creado. Ya no el hombre como culmen de la creación, sino Cristo, el nuevo Adán, el resucitado, el que planificaba la historia, porque era aquel en lo que el pecado de Adán había dispersado y había desfigurado en su dignidad y semejanza. Cristo, el nuevo Adán glorificado, volvía la dignidad a los hijos, lo reunía en una sola familia, en torno a la mesa de la Eucaristía, como nos hemos congregado y ahora estamos en torno a ella. Celebrar la Pascua de Cristo, celebrar comunión, es aprender a dejar de lado todos los signos de la muerte, signos de la muerte a los que siempre estamos tentados sutilmente a someternos y dejarnos caer en ellos: la mentira, la deshonestidad, la corrupción, la falta de diálogo, de aprender a mirar a los ojos al hermano y descubrir que solo el hermano es aquel que me revela la imagen y la semejanza de Dios, porque Él es mi espejo en el que tengo que mirarme,
y es en el que tengo que contemplar el rostro del glorificado. Por eso debemos alegrarnos y regocijarnos, porque como cantábamos en el pregón pascual, en la noche en que el cielo se ha unido con la tierra, la otra cara de la única moneda que en el tiempo de la Navidad decíamos es el día en que se ha unido lo humano con lo divino. Pero también cantábamos al Padre. Qué condescendencia, qué ternura, qué compasión, qué amor, qué misericordia tuvo para con nosotros, porque para rescatarnos como esclavos entregó a su propio Hijo. Este que vuelve victorioso del infierno, es decir, de lo más profundo de la tierra, porque también tuvo que anunciar la redención y la salvación a los justos que esperaban en su venida. Él vuelve como Rey victorioso, triunfante y glorioso, como ese lucero que no conoce ocaso, es decir, aquel que se torna como nuestra luz y bajo la cual debemos caminar todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo a los cristianos de Colosa va a decir que nosotros también ya estamos resucitados en Cristo, y por eso debemos buscar siempre los bienes que están donde está Cristo a la derecha del Padre. Es decir, nuestra mente debe estar fija allí donde se encuentra nuestro propio lugar para estar en Cristo junto al Padre. Recordemos lo que decía en el Evangelio de Juan, cuando él dice: dentro de poco tiempo no me verán, pero me volverán a ver después. Yo vuelvo al Padre, y cuando les haya preparado el lugar junto al Padre, entonces volveré a buscarlo para que al fin, de donde yo esté, también estén ustedes, y que mi gozo sea el gozo de ustedes. Cristo no vuelve solo al Padre, vuelve a los hombres, desciende hasta los hombres en el misterio de la encarnación solo y despojado, pero cuando vuelve glorificado no vuelve solo, vuelve con la multitud de sus hermanos que han rescatado de la esclavitud del pecado. Quizás nosotros en nuestra vida el pecado nos aísla de la comunidad y nos hace vivir en la soledad y la lejanía de Dios. Lejanía en que nuestra carne clamaba por la boca de Él el Viernes Santo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más bien debería decirse: Dios mío, ¿por qué me he alejado? ¿Por qué me he apartado de tu camino? Pero Cristo fue hasta el extremo y de allí nos rescató, ahí nos reunió como familia. Pero estar a la derecha de Cristo no implica que no asumamos la responsabilidad que nos toca cada día en lo cotidiano. Realidad que a veces siguen conservando signos de muerte, donde todavía existe corrupción, deshonestidad, mentira, y donde la muerte se manifiesta de diversas maneras. Nosotros que ya tenemos en nuestra vida adelantada en la Eucaristía la resurrección, en Cristo debemos aprender a llevar la luz para desterrar toda esa oscuridad que no hace otra cosa que traer muerte sobre cada uno de aquellos que nos rodean. No imponerla, sino que nuestro testimonio es el que debe alumbrar. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio: una lámpara cuando se enciende, se la enciende para que alumbre toda la casa, no se la esconde, se la pone en lo alto. Ustedes son la luz del mundo, va a decir. Nosotros somos la luz del mundo. Pero también lo va a decir con una profunda tristeza, sabiendo que a veces nosotros los hombres somos duros de entendimiento, como le va a decir a los discípulos de Maús: somos tosudos y testarudos.
cuando se apaga la luz que hay en ustedes, cuánta oscuridad hay en el mundo. Y a veces en el mundo existe mucha oscuridad porque los cristianos no alumbramos lo suficiente. Somos tan mezquinos que queremos guardar la luz para nosotros mismos que no alumbramos el camino y la vida de aquellos que nos rodean. El texto del Evangelio nos habla del sepulcro vacío. María Magdalena que va y dice a Pedro y al discípulo al que Jesús amaba. Estos dos corren, pero el amor hace correr más fuerte, más rápido, más ligero al que verdaderamente ama. Quien no ama no corre con prontitud y ligereza, como lo hizo el discípulo, al que Jesús amaba. Pero también el discípulo tiene una clara conciencia que no le toca a él constatar los signos de la resurrección, sino que le toca constatar a aquel a quien Cristo ha puesto al frente de la comunidad. Por eso aprende obedientemente a esperar afuera del sepulcro. Pedro llega, constata y dice el texto: luego entró él, vio y creyó. Solo el amor, solo quien ama cree, solo el amor es digno de fe. Por eso, si verdaderamente amamos a Cristo, nuestra fe también se tiene que ir fortaleciendo y robusteciendo, porque verdaderamente María Magdalena amó al Señor, pudo constatar los signos de la resurrección, pudo encontrarse con Cristo resucitado, pudo anunciar a los discípulos del acontecimiento y decirles que vaya a Galilea. La secuencia dice: toda la iglesia en esta pregunta le pregunta a María Magdalena: dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? Es la pregunta que nosotros como comunidad cristiana le hacemos hoy a María Magdalena. Y María Magdalena no nos va a describir la resurrección con cosas extraordinarias o extravagantes. Va a decir: he visto el sepulcro de Cristo viviente, la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles testigos del milagro, porque los únicos que fueron testigos de semejante milagro fueron los ángeles. He visto el sudario y la vestidura. Nosotros debemos aprender a constatar en los signos, a través de la liturgia, la presencia del signo que representa a Cristo resucitado, su presencia en la palabra y sobre todo su misterio pascual que se actualiza en cada Eucaristía. Junto con María Magdalena tendremos que volver a decir: ha resucitado Cristo, mi esperanza. Y dice María Magdalena: Él precederá a los discípulos en Galilea. Nosotros debemos decirle a Jesús: Señor, precédenos en el camino de lo cotidiano, para que caminemos siempre bajo tu luz, tu claridad, porque tú mismo te proclamaste como la luz del mundo, para que no vivamos en las tinieblas del pecado y de la muerte. Que tu luz, Señor, nos guíe y nos conduzca siempre por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por el camino de la caridad. Que tu luz nos ayude a desterrar la muerte, a desterrar la corrupción, la deshonestidad. Que aprendamos a ser testigos veraces de que verdaderamente tu encarnación fue vencer al pecado, y tú que habitas en nosotros como primicia de los resucitados, ayúdanos a vivir como hombres nuevos, como mujeres que se han encontrado con aquel que en el camino acorta la distancia y se nos presenta. La fe tiene que ayudarnos a decir lo que dice toda la Iglesia a las palabras de María Magdalena: sabemos que Cristo resucitó realmente.
Por último, decirle, tú, Rey victorioso, compadécete de cada uno de nosotros, porque aún con tu resurrección todavía queda algo de viejo y rancio, queda algo de muerte y de podredumbre que tiene que ser curado y sanado y que tiene que ser iluminado y clarificado, porque a donde hay sombra, donde hay oscuridad, no está la vida, solo está la muerte y solo está aquel que tiene dominio sobre la muerte, que es Satanás. Pero quien no tiene la última palabra, porque Cristo en la cruz lo ha sometido bajo su dominio. Y entonces la muerte ya no es la última palabra, sino que es la vida. Recemos a lo largo de la semana, pero recuerden, no hagan como hicieron en la Cuaresma, que no se acordaban qué evangelios leíamos. La antífona del Salmo en breve. Espero que la memoria no nos falle. Este es el día que hizo el Señor. Tenemos toda una semana para decir, hoy es el día que hizo el Señor. Hoy debo alegrarme y regocijarme en Él. Hoy tengo que aprender a poner mi vida dentro de sus llagas, gloriosa y bendita, aquellas que han sido producidas por mi pecado, pero que el Padre hoy la ha glorificado. Creo en Dios.